Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy estamos en la oficina de Sigüenza Visitas Guiadas para mostraros esta exposición de la Guerra Civil en la que se analiza la batalla de Sigüenza. Tenemos más de 200 piezas originales, hoy vamos a mostraros algunas de ellas, las más interesantes. Vamos allá. Esta exposición se divide en distintas vitrinas que analizan las distintas etapas tanto de preguerra como de posguerra. Aquí vemos esta primera en la que se analiza este ambiente de preguerra con distintos pasquines, como los que vemos aquí, de uno y otro bando. Vemos también distintos carnets de los distintos grupos políticos o partidos políticos que había en España. Faltan algunos, pero bueno, podemos ver de uno y otro signo, como de Falange, CNT, que estuvo muy presente aquí en Sigüenza. Vemos también incluso un carnet de la CNT de aquí de Sigüenza, que todavía por cumplimentar, y vemos distintos símbolos, como digo, de uno y otro bando. Aquí ha querido mostrarse muy bien esa actitud aséptica, ¿no? De no posicionarse con una guerra ya de casi 100 años, aunque todavía hoy sigue trayendo mucha cola. Sigue estando muy al día, lo podemos ver en nuestra política actual. Y aquí podemos ver incluso constituciones de la República y vemos esa fecha de 1301, distintos documentos, una horquilla, una medalla con pesetas con la República y uno de los objetos más curiosos, que es esa medalla de la Virgen con la bandera de la República. Sabes que en este ambiente de preguerra se llegaron a quemar distintas iglesias, monasterios, sobre todo por esta facción de la República. Y es curioso encontrar también una Virgen republicana. Que bueno, no todo el mundo estaría a favor de quemar esos conventos o ese anticlericalismo que se dio en los momentos previos a la Guerra Civil. Y luego ya pasando a la guerra tenemos prensa de época como este periódico de La Voz de España, que nos habla eso, que se devolverán al agro para mejorar la vida campesina, aparte de lo que haya sobre la ciudad en pago de sus servicios burocráticos y comerciales, el jefe de Estado, el generalísimo Franco, ¿no? El jueves 11 de marzo del 37. Aquí vemos también el heroico general Varela conversado fraternalmente con unos soldados momentos antes de iniciarse las brillantes operaciones que se están desarrollando en el sector de Sigüenza. Todo prensa muy relacionada con Sigüenza, con Guadalajara, como vemos aquí. Vemos también un plano de Sigüenza, vemos cómo quedó el castillo después de la guerra, lo vemos aquí, que queda completamente destrozado, y así nos queda hasta su recuperación en los años 70 por parte de paradores. Y otro periódico más, en este caso La Vanguardia, fechado el 20 de septiembre de 1936, las milicianas de la República. Y esta primera vitrina, que contiene cartas, en este caso una que va para Vigo, en este sobre, otro de Matillas, que se puede leer muy bien allí, en este sobre, y cartas, en este caso, que van dirigidas a una madrina de guerra, esas mujeres que se escribían con los soldados para subirles la moral en el frente. Otras cartas que vemos aquí también a familiares de guerra, esta que se ve muy bien, que va dirigida a la señora viuda de Ibarra, al Paseo de Salamanca, en San Sebastián. Estas son cartas ya de familiares de guerra. Vemos elementos con los que escribir, vemos esa pluma, algunos tinteros, estas gafas, las vemos en muchos personajes de época de los años 20, 30. Vemos también otros elementos más del día a día, como este tenedor. Vemos también este plato con la pipa, tabaco. Ahí lo vemos, con el escudo de la República. Vemos también estos vasos,
la cuchara, vemos aquí el plato servido y vemos también pues en las distintas cantimploras y este pequeño bolso, ¿no? Esto nos podemos imaginar qué es lo que llevarían los soldados en la guerra para ir de campamento. Bueno, para ir de campamento, para ir en campaña. Luego también tenemos esta vitrina que se dedica a los militares hospitalarios o a los médicos de campaña. Vemos también ese sello del Hospital Militar de Sigüenza, esa carta con ese sello del Hospital Militar de Sigüenza. Vemos detrás también un maletín militar, esa gorra republicana también de personal médico, de personal sanitario, este devocionario militar, esa crema. Vemos distintos elementos que utilizarían en los hospitales militares. Vemos también ese chapiri con la cruz de sanitario, ahí se puede ver mucho mejor. Vemos distintos carnets, botones de los uniformes de los sanitarios y vemos sobre todo material sanitario aquí en la parte de abajo. También esa vacinilla con las distintas tijeras, en definitiva material sanitario. Y aquí pasamos a esta otra vitrina que nos habla de los requetés, que fueron los primeros en llegar aquí por parte del bando nacional o sublevado, y fueron los requetés quienes primero entraron a la catedral en esa batalla de Sigüenza. Y aquí tenemos pues también estos documentos que os hablan de las boinas rojas tan características de los requetés. Vemos los detentes, que son estas piezas que se ponían en el pecho, que vais a ver que habla pues, del Sagrado Corazón de Jesús, ese detente, el corazón de Jesús está conmigo, esos detentes que se llaman así para detener a las balas, los detente bala que les llamaban. Pues algunos más, las distintivas boinas rojas, aquí vemos una de ellas, con esa chapa con el lema Dios, Patria y Rey, que es exactamente lo que se puede ver en este plato, que no sé si lo vamos a ver muy bien, con ese DPR que hace alusión a ese Dios, Patria y Rey que veíamos en la boina. Vemos también algunos distintivos religiosos más, aquí vemos algunas figuritas de plomo, así nos podemos imaginar esos uniformes de los requetés, de esos carlistas, y vemos también alguna foto, estos carlistas, como digo siempre, con esa característica boina roja, aunque aquí no nos veamos estas fotos en blanco y negro. Aquí pasamos también a la vitrina extranjera con esta máscara de gas alemana. Ahí vemos el águila. Y esta vitrina que además muestra estos documentos que hacen referencia a los italianos que vinieron aquí a Guadalajara, tanto con el CTV, es uno de ellos, como con el batallón Garibaldi en las brigadas internacionales. Aquí vemos un pequeño diccionario también italiano-español, pero tapa la foto, vocabulario italiano-español. Vemos también otra máscara, en este caso italiana, y ese casco con esa foto en la que luce ese soldado italiano. Estos cascos que ya los veíamos incluso en la Primera Guerra Mundial en el bando francés. Aquí vemos el castillo, cómo nos queda después de la Guerra Civil, con salones que se ven completamente abajo, o lo que sería el restaurante, las cocinas, el salón del trono que nos queda con ese agujero en el techo. Vemos las torres, esa barbacana, vemos cómo estaba antiguamente, no tenía esos espaciados, o sea, tenía esos espaciados que no se ven ahora. Ese castillo anterior a la restauración, eso es que fue restaurado en estilo, con una intervención, vamos a decir, muy agresiva, ¿no? Para el castillo. Vemos
esta casa que queda completamente derruida justo frente a la catedral. Esta es la reja de la catedral que hace esquina con la calle Medina. Esta sería la calle Cardenal Mendoza y vemos que queda en completa ruina. Y la catedral, una vez intervenida ya después de la guerra, aquí se ve muy bien cómo este esquinazo que cae al suelo se vuelve a restaurar, pero se aprecia perfectamente la piedra de otro color y sobre todo los grandes añadidos que fueron el cimborrio, esta torre que vemos aquí, y el remate de la Torre del Gallo, que se sustituye por este tejadito a 4 aguas, como se pensó que tuvo la catedral original gótica. La podéis ver en la propia catedral y ese remate lo podéis ver en el Museo Diocesano, en esas maquetas que se realizaron con el 850 aniversario de la consagración de la catedral. Y esta casa que ya se derriba es esta que veíamos antes, que pasa a derribarse por completo para levantar el edificio actual. Y aquí seguimos viendo prensa de época que nos habla que en Sigüenza, Navalperal y en el sector de Tajo combaten las milicias con gran eficiencia. Algunos restos de morteros como los que cayeron en la catedral en esa batalla de octubre del 36, morteros del 7,5 y el 15,5. Y vemos también algunas fotos de esa toma de la catedral, que fue en octubre de 1936, en la que ya sabéis que uno de los bandos, el bando republicano, se encastilla en el interior. Durante una semana se intenta emular esa gesta de Toledo, en la que los nacionales resisten en el Alcázar. Bueno, nacionales, sabes que se nombra de distintas maneras, sublevados, que no me salía la palabra, si queréis, como prefiráis. Entonces no queremos representar la historia, no es nuestra intención posicionarnos con uno u otro bando, ni mucho menos. Así que podéis llamarles como queráis, nacionales, sublevados, como prefiráis. Y como decía, uno de los bandos, el bando republicano, se encastilla en el interior de la catedral. Durante una semana intentan emular esa gesta de Toledo. Al final no reciben la ayuda de Guadalajara y tienen que rendir la catedral. Aquí vemos esas fotos con algunos de esos republicanos que luego serán hechos presos y serán llevados a Soria. Aquí vemos la capilla del Doncel. Una foto desde la capilla del Doncel. Lo que vemos a la izquierda, esta de aquí es la puerta del mercado. Distintos retablos que ya desaparecen. Vemos cómo queda la reja del altar mayor. Esto que es el púlpito de Santa María la Mayor en el trascoro. Veíamos, ¿no?, esa torre restaurada, esa torre que aquí en esta foto la vemos ya completamente derruida. Y vemos esa foto de la toma de la catedral con ese blindado subiendo a la calle Medina. Y aquí tenemos algo más de prensa. Vemos estos posados que se hacen desde la catedral, desde el balcón de la torre del reloj, con esos milicianos posando. Vemos también esos milicianos apostados en ese pasillo que hay entre ambas torres, los cocineros del obispo con la carne en el brazo, Eulogio Martín y Agapito Francés, cocineros que fueron del obispo de Sigüenza y que ejercen su oficio para las milicias desde la entrada de las fuerzas en aquella población. Eulogio y Agapito cobraban al servicio del prelado 6 reales diarios como única retribución. Ahí los vemos. Vemos también uno de esos carteles del bando republicano. Y si tenemos prensa republicana, también vemos la prensa nacional sublevada con estos carteles que representan a Franco, que luego pasaron a ser grafiti, recortándose la parte negra, por encima se pintaba y teníamos estos grafitis que aparecieron en distintas ciudades ya en las últimas etapas de la Guerra Civil. Vemos también este periódico del bando nacional sublevado. Vemos también
aquí a Don Galo, que es el sacerdote que queda en el interior de la catedral con los republicanos. Y aquí habla sobre ese asedio que vivió con las milicias en el interior. También distintas fotos. Vemos también esta vitrina con material bélico. Vemos esas balas, las cartucheras y sobre todo esa bayoneta, que es de las piezas que más han llamado la atención en la exposición. También más cartucheras, estos prismáticos, este útil que se ponía en la punta del fusil. Vemos una funda de pistola y unos morteros como los que cayeron aquí en Sigüenza, latas de comida. Y ya terminando el vídeo, encontramos aquí distintos chapiris con los que lucieron ambos bandos en la guerra civil. Aquí vemos alguno más. Aquí las distintas facciones del bando republicano con sus uniformes. Del bando contrario, ese bando, como decía, nacional sublevado. Y vemos también, yo creo que es el objeto protagonista de la exposición, este teléfono de guerra que seguro que os recuerda a un humorista, que es Miguel Gila, se le hace poquito la película, y que hablaba en sus memorias de que estuvo aquí en Sigüenza, estuvo en la catedral con ese bando republicano que luchó en octubre del 36 y decía que le daban más miedo los enterramientos de la catedral que las bombas que caían. Y es curioso porque Miguel Gila también decía que estaba vivo porque le fusilaron mal. Y esto es verdad, esto fue en Cabra, en Córdoba, estuvo en un pelotón de fusilamiento, los fusiladores contaba que iban borrachos, que dispararon, no le dieron, él se hizo un muerto, no remataron y efectivamente estaba vivo porque le fusilaron mal. Y estas piezas son las que han formado parte de esta colección que hemos tenido aquí ya varios años. Y bueno, se nos va, nosotros con mucha pena despedimos a estas piezas, pero con la alegría de haberlas tenido aquí todo este tiempo, de haber aprendido tanto de la guerra civil, de la batalla de Sigüenza. Y si quieres aprender más, pues este nuevo espacio se convertirá también en otra exposición que ya tenemos preparada. Así que no dudes en pasarte por aquí y en conocer más historia de Sigüenza, de España y al fin y al cabo de nosotros mismos. Un saludo y que disfruten. Nos vemos en la siguiente.